Bien. Contarles que en esta reunión, que en principio fue pensada por un grupo de gente de APSA, pero han empezado a participar una cantidad de colegas y profesionales de API también, y veo que también de APA, y estábamos con ganas. Está Pedro Kesterman, que es el presidente de API, que también estaba muy interesado, y estábamos como pensando un poco la idea de abrir el grupo, digamos, a las distintas instituciones que se quieran acercar y hacer algo como más amplio, porque es un tema realmente que no es patrimonio de uno, ¿no es cierto? Es un tema amplio y está bueno en ese sentido ampliarlo a quienes estén interesados. Si les parece y están de acuerdo, a mí me Sí, parece. perfecto. Igual nosotros casi, somos todos APA-APSA. O sea, tenemos como la doble filiación, pero está perfecto. A mí me parece que cuanto más amplio, mejor. Sí, sí, y API también, hay mucha gente de API que se ha ido interesando y que trabaja en infanto juvenil, así que también está bueno. Desde el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que coordina Laura Orsi, pensamos hacer en ampliar a jóvenes que estén trabajando con esta cuestión, a gente de los colegios que están trabajando con esto también, sobre el cambio climático. Así que bueno, es muy oportuna la invitación, Nora. Bueno, me alegro mucho, Raquel. Miren, les voy a presentar a Ana Laura Torlaschi, como para empezar a entrar en tema. Ana Laura es médica infectóloga y además es especialista en salud y medio ambiente de la UBA. Y Ana va a hacernos una charla introductoria del tema, como para empezar a hablar o empezar digamos, a discutir sobre esto. Algunos colegas ya la han escuchado en algunos congresos, pero bueno, me parece pertinente que pueda empezar Ana haciendo una introducción. Ana, ¿podés compartir pantalla o necesito...? Sí, ahí. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, ya me presentaron. Yo, bueno, soy infectóloga, pero también tengo la especialidad de salud y ambiente que hice hace un par de años en la UBA. Trabajo en el Hospital Ramos Mejía, en la parte asistencial, en infectología, y también estamos ahora, de hace un tiempito, desarrollamos el Comité de Salud y Ambiente de la Asociación Médica Argentina, donde este año empezamos a dar un curso de difusión sobre este tema que es re importante. Y bueno, nos convocaron para colaborar y bueno, hacer un pantallazo de este tema. Este tema es muy amplio, es digamos, la salud ambiental. Como dijo Nora, es un tema transversal, no solo a las especialidades médicas, sino a muchas otras profesiones, oficios, y es muy amplio y muy abarcativo, por eso es interesante esto de armar grupos que sean ultra multidisciplinarios, por decirlo de alguna manera, porque la realidad es que como es tan amplio y tan abarcativo, digamos, no hay especialidades ni médicas ni profesionales que puedan abarcar todo por sí solas, ¿no? Por ellas solas. Acá lo que vamos a hablar ahora, voy a empezar a compartir. No, pero hace un rato podía compartir y ahora no me deja. No, a ver, espera un poquito. Algo tocaste, porque hace un rato me aparecía la posibilidad de compartir y ahora no me deja. No, te puedo poner como, a ver, como co-host, no, a ver. Ahí donde dice compartir, fíjate que debe decir en un sector, dejar que cualquiera comparta. Cuando apretás, como el costadito de compartir, Share, ahí está, el costadito debe haber una posibilidad como que diga que cualquiera puede compartir. share computer zone, optimize screen share. Share ¿Qué? screen. Share screen. No, esa es otra cosa. Nora, ¿no la podés hacer coanfitriona? Ahí está, ahí está ya. ¿Qué? No, pero ahí compartiste vos, Nora. No, Sí. entonces ahí está, ahí me apareció la opción a mí. dale. Deja de compartir, Nora, que ya me apareció la opción. Dale. Ahí está. Share. Anda arriba y dice stop sharing. Sí, espera. Ahí está. A ver, ¿ahora? Por ahora sigue apareciendo. Ya está.
Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. Dale. Ahí está. Bueno, ahí estamos. No sé si se ve. Ahí Ahí sí. está. ¿Se ve? Ahí está, ahí se ve. Bueno, como les decía, esta es una especialidad médica, pero que en realidad es una especialidad transversal a muchas otras profesiones y tecnicaturas, oficios, porque se refiere, digamos, al efecto que tiene el ambiente, ya sea natural o construido por el hombre, sobre la salud de las personas, ¿sí? Y la realidad es que tanto el ambiente natural como el construido es interceptado por diferentes especialidades y los efectos que tienen todos repercuten en la salud. Entonces, la solución para todos los problemas de salud ambiental y urbana no solo están en la parte médica, sino, como decimos, es multidisciplinario. La idea de esta charla, bueno, yo voy a hablar un poquito de cosas muy generales, porque como les cuento, y de hecho la mayoría deben ver en notas de divulgación general, que ambiente y salud tiene muchísimas ramas, ¿no? Y es muy amplio. Bueno, para empezar la charla, nosotros creo que en este grupo somos todos médicos, pero bueno, como sabemos y como nos enseñan en la Facultad de Medicina en los primeros días de clase, la salud depende de varias cosas, ¿sí? Entre ellas está la biología y la genética. Se sumó desde hace varios años el estilo de vida, ¿sí? Lo que consumimos, lo que comemos, si hacemos deporte, si hacemos ejercicio. Y lo otro que se sumó también hace un par de años es la organización de la atención de salud, ¿sí? Si nosotros vivimos en un país, en los países que están en vías de desarrollo o que tienen altos índices de pobreza, probablemente nuestra salud, al no tener un Pasa que acceso... el primer mes no se cuentan 4 ¿Se semanas, escucha? sino 6 semanas. ¿Sí? Sí, se escucha a alguien que está hablando en off. Pasa que el primer trimestre Sería bueno si se pueden cerrar los micrófonos. 4 semanas, sino se cuentan 6 semanas. ¿Sí? No sé quién habla, pero a ver, alguien tiene el micrófono abierto. Digamos, del todo definitivo la fecha última de menstruación, te pueden equivocar. ¿Se pueden Nora, cerrar los silencia micrófonos, vos por a favor? todos. Nora, silencia a todos menos a Ana. Claro, silenciamos a todos. Bien. Bueno, como un estudio donde vos determinás exactamente a través del crecimiento del efecto. Ahí está. A ver, espérate que me quedó silenciada Ana. Yo me desilencio yo, ahí está. Bueno, ahí está, bien. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, lo que decía, sí, en los países en vía de desarrollo y en los países con altos índices de pobreza, que tienen escasa posibilidad de acceso a la salud, o a los medios para obtener salud, también la salud tiene repercusión, ¿no? Y tienen menos salud que los países que tienen más acceso. Pero a todo esto lo que anda transversalmente es el ambiente, ¿sí? Para todos. Digamos, ya sea para los países del tercer mundo como para los países del primer mundo, los países en vía de desarrollo, los países desarrollados. El ambiente en el que estamos nosotros inmersos, si no es adecuado, y esto para dar un ejemplo muy sencillo, se ve por ejemplo en las villas de emergencia, ¿sí? Donde digamos, hay mucha acumulación de residuos, donde hay muchos vectores, donde hay contacto con contaminantes, ya sea porque juntan chatarra, etcétera. Si el ambiente no es adecuado, por más que haya una buena genética y una buena biología, por más que la persona se cuide, haga gimnasia, haga deporte, coma sanamente, por más que tenga al lado un centro de salud, la realidad es que su salud no va a ser buena, ¿sí? Porque va a estar en contacto con un montón de cosas que van a estar alterándole la salud. Siguiente. A ver, que no sé por qué no pasa. Ahora, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, ¿y qué es la salud ambiental? ¿Sí? La salud ambiental es una rama de la medicina, ¿sí? Que evalúa e identifica los factores ambientales. A ver, ¿quién es que? Ahí está. Ay, pero canejo, perdón, pero no sé qué le pasa a la computadora. Ahí está. Los factores ambientales que pueden afectar potencialmente la salud de presentes y futuras generaciones, ¿sí? La salud ambiental no solo se ocupa de la salud de la población actual, sino al determinar factores ambientales que pueden alterar la salud de las personas, también mejorando el ambiente,
mejora y trae salud para las futuras generaciones, ¿sí? Y la idea es que a través de las intervenciones, ya sea médicas o antropológicas, ¿sí?, limite la exposición humana a estas amenazas, ¿sí?, que pueden ser tanto físicas, químicas, biológicas, y que están a nivel de todo el medio ambiente, ¿sí?, ya sea en contacto con el aire, en contacto con el agua, en contacto con los alimentos que consumimos, ¿sí?, o mismo los propios medicamentos. Desde mediados del siglo XX, mediados más o menos a partir de los años 50, un poquito antes, de 1950, ¿sí?, el hombre empezó a utilizar los recursos naturales en forma desproporcionada. Y esto fue en pos de una mejor calidad de vida. La realidad es que el hombre pensaba que mientras más utilizaba los recursos humanos y mientras más urbanizado estaba su vida, tenía mejor calidad de vida. A lo largo de los años se fue viendo, digamos, que esto trajo repercusión en la salud de la población, porque todo lo que se dañó el ambiente está volviendo a nosotros como problemas de salud. La realidad es que el ansia del ser humano por el consumo individual, que está potenciado por los medios de comunicación y por las redes sociales, hace que no podamos ver digamos, el efecto que tiene a largo plazo lo que estamos haciendo a nivel de ambiente, o sea, a nivel del planeta, en el planeta en el que vivimos, ¿sí? Es como que cuando uno habla de ambiente, uno piensa que el ambiente es el afuera, que el ambiente es el campo, que el ambiente, no sé, es el Amazonas, que está lejos, ¿sí? Y la realidad es que todos nosotros estamos inmersos en un medio ambiente, ya sea urbano, rural, natural o construido, que repercute en nuestra salud. Y somos una de las pocas especies que destruye su hábitat en pos de una mejor calidad de vida, ¿no? Prácticamente, si uno lo piensa, no hay especies que hagan esto a nivel natural. Bueno, ¿y por qué es tan difícil ver las consecuencias que tiene en nuestra salud todo lo que le hacemos al planeta? ¿Sí? La mayoría de las enfermedades relacionadas con el ambiente, las enfermedades nuevas, ¿sí?, porque las enfermedades antiguas, que era un poquito, en otros dispositivos lo vamos a ver, las enfermedades tradicionales relacionadas con el ambiente eran enfermedades que estaban relacionadas quizás con la escasa calidad del agua potable, con la falta de saneamiento, y eran enfermedades transmisibles, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores, el paludismo, las diarreas, las enfermedades respiratorias infecciosas en los niños. La realidad es que a partir del año 2000, 2010, se empieza a ver que digamos, se corre la cantidad de enfermedades relacionadas con el ambiente y pasan a ser en mayor cantidad las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Estos son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas tipo EPOC, y estas enfermedades, digamos, suelen tener una evolución lenta y prolongada. Uno, cuando tiene contacto con algún factor ambiental que puede desencadenar este tipo de enfermedades, probablemente lo tenga en forma progresiva, en forma continua, durante muchos años y desde la infancia, ¿sí? Y esto trae a la larga trastornos en la salud. ¿Qué pasa? Hacer la asociación causa-consecuencia entre el factor ambiental y la enfermedad no es tan sencillo. Entonces, esto hace que, digamos, sea difícil de ver que si yo tiro mis residuos o no separo los residuos y todos los plásticos van a la basura y después llegan al mar y yo me como los microplásticos, quizás en un futuro, en 10, 20 o 30 años tenga un cáncer, ¿sí? Y es difícil para mí verlo, o sea, para mí o para cualquiera, no es lo mismo que si yo me pongo al sol y me quemo con el sol y me trae cáncer de piel, me estoy dando cuenta que es porque me estoy quemando con el sol, ¿sí? Algo como mucho más tangible. La realidad es que aproximadamente el 54% de la población mundial vive en las ciudades, ¿sí? Y pensamos que esto nos sentimos como inmunes, como lo que decimos, no, el ambiente se destruye en el Amazonas, el ambiente se contamina en los mares, ¿sí? Como si fuera que estamos ajenos a eso.
es como que está disgregada la relación que tiene el ser humano con el ambiente en el que vive, ¿sí? Y también se desnaturalizan las funciones vitales. ¿Qué quiere decir? O sea, todo lo que comemos, ¿sí? Digamos, que viene procesado, que viene envasado, digamos, no tenemos registro de cómo llega a nuestra mesa, más allá de que está en la góndola del supermercado y nosotros lo agarramos y lo comemos. Lo mismo que con los desechos, ¿sí? Tanto las excretas nuestras, la orina, la materia fecal y los desechos que generamos a través del consumo. Todo esto, una vez que nosotros nos deshacemos de eso, va al inodoro, va a la cloaca, ya no sabemos qué pasa, ya está, ya desapareció, ya no es nuestro problema. Lo mismo que los residuos, los sacamos, lo ponemos en el tachito de basura, ya está, ya desapareció, ya no es nuestro problema, no hay registro de que eso nos puede volver a afectar, ¿no? Sí, quizás un poco más, por ejemplo, con el tema de las excretas en las zonas donde hay agua de pozo y donde hay pozo ciego, cuando esto se ve cuando a veces se llega a contaminar el agua de pozo con el pozo ciego y la gente se intoxica, ¿no? Pero la gente, nosotros que tenemos, la gente que vive en ciudades donde hay agua de red y donde hay cloacas, queda como disgregada la función vital, ¿no? Después tenemos otra creencia, ¿sí? Que hace que se nos dificulte ver nuestras acciones a largo plazo, que es que la ciencia y la tecnología van a resolver todo. O sea, algo va a aparecer, algo va a suceder, algo van a inventar que va a mejorar y que va a mejorar la calidad de vida, y todo en pos del progreso, ¿no? Cuando muchas veces no es así, hay cosas que no se resuelven con ciencia y tecnología y se resuelven quizás modificando ciertas actitudes o ciertas situaciones. Y algo que también es un tema muy importante, que lo mencioné hace un ratito, que es el ansia de consumo individual, ¿sí? Para obtener estas comodidades, distinguirse de los demás y conseguir un reconocimiento social, ¿sí? Esto es consumir más, tener el mejor teléfono, tener la mejor zapatilla, seguir comprando, seguir consumiendo. Esto hace que se sigan consumiendo los recursos naturales. Bueno, habiendo hecho esta presentación de un poco lo que es la salud ambiental, voy a hablar de este concepto, que es un concepto muy importante, ¿sí? Que hace un par de años ya que está circulando, ¿sí? Y es el concepto del Overshoot Day, que es el día de sobrecapacidad de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es el día del año en el que consumimos todos los recursos que la Tierra generó para ese año, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ese día del año, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, a pesar del parate que hubo económico por la pandemia, ¿sí? Ese día llegó el 22 de agosto. O sea que a partir del 22 de agosto hasta el 31 de diciembre, todo lo que consumió la humanidad de recursos naturales fue consumido de siguientes generaciones, del año siguiente, ¿sí? O sea, utilizamos el planeta, utilizamos 1.75 planetas. No sé si es claro el concepto, ¿sí? Y ese día se va adelantando desde los años 70, ¿sí? Se empezó a adelantar, que fue cuando se empezó a aumentar el consumo, ¿sí? Y la realidad es que la salud planetaria y la salud del ambiente depende de lo que nosotros consumimos, de lo que la naturaleza genera, menos de lo que consumimos. Si consumimos más de lo que la naturaleza genera, la realidad es que no hay planeta que dé abasto, ¿sí? Hay unos gráficos muy lindos, ¿sí? Acá este gráfico es del tema del Overshoot Day, que no sé si se ve porque tiene los nombres un poquito chicos, pero yo se los voy a marcar, ¿sí? Por ejemplo, países como Qatar, países del primer mundo y países que tienen muy alto consumo de combustibles fósiles, ¿sí? El Overshoot Day les llega casi a principio de año, en febrero, ¿sí? Acá tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Canadá, a Dinamarca, ¿sí? A mediados de año, ¿sí? Está, por ejemplo, Sudáfrica, Rumania, Brasil, Costa Rica. Sí, Argentina también está, a Argentina le llegó en el año 2019, el Overshoot Day le llegó el 26 de junio, y al final del año, ¿sí? Por ejemplo, países como Indonesia, Ecuador, Irak, Nicaragua, son países que tienen equilibrado su uso de recursos en comparación con el consumo, ¿sí? Y acá tenemos este gráfico, que es un gráfico desde los años 70, fíjense acá a la izquierda está 1970, a la derecha está 2020, cómo se fue adelantando el Overshoot Day, ¿sí? A medida que fueron pasando los años. Fíjense que del año 2018, que había sido a mediados de julio,
al año 2020, que fue a mediados de agosto. Esto probablemente se piensa que es por el tema de la pandemia y, digamos, la poca industria que hubo durante este año. Bueno, estos son 2 informes, en realidad son 3 informes de las Naciones Unidas, que es, el informe es la prevención de enfermedades relacionada con ambientes saludables, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba hace un ratito, que en el primer informe, que fue en el año 2006, ¿sí? La mayoría de las enfermedades relacionadas con el ambiente eran enfermedades transmisibles, ¿sí? Como decimos, enfermedades infectocontagiosas. Y se daban más en los países en vías de desarrollo. A partir del año 2012, y en el informe también del año 2016, ya lo que se ve es que el 24% de las muertes anuales están relacionadas con el ambiente, y de ese 24%, 2/3 son enfermedades no transmisibles, como dije hace un rato, enfermedades cardiovasculares, lesiones no intencionales, trastornos perinatales. Y en el informe es muy categórico porque muestra que modificando factores ambientales, ¿sí? Se puede disminuir el 25% de las enfermedades prevenibles, ¿no? Y esto es importantísimo, porque la realidad es que el ambiente está determinando el 24% de las muertes anuales, ¿sí? Y el 25% se pueden prevenir. En este informe, bueno, hay este gráfico que es bastante interesante, ¿sí? Las 10 causas de muerte relacionadas con el ambiente, ¿sí? Son aproximadamente 8.5 millones de muertes relacionadas a estas causas. La primera causa es la enfermedad cardíaca isquémica, después vienen las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC y el cáncer de pulmón, después vienen los cánceres en general. El cuarto puesto tiene las lesiones no intencionales, por ejemplo, las intoxicaciones, los accidentes de tránsito. El quinto puesto lo tienen las infecciones respiratorias. El sexto, el stroke o ACV. El séptimo puesto, las enfermedades diarreicas. El octavo puesto, y que está en ascenso, son las enfermedades metabólicas como la diabetes. Después viene la malaria y el décimo, las condiciones neonatales. Hay otras enfermedades también causadas por cambios ambientales, ¿sí? Que son las transmisibles y las no transmisibles. Entre las transmisibles ya mencioné algunas, como la tuberculosis por hacinamiento, las enfermedades transmitidas por vectores en relación al cambio climático, trastornos endocrinológicos por exposición a disruptores endocrinos, hipohipertiroidismo, trastornos del neurodesarrollo. Esto es importantísimo para los psiquiatras que hacen neurodesarrollo y para los neurólogos que hacen neurodesarrollo infantil, ¿sí? Con disminución de coeficiente intelectual, retraso mental, trastornos de aprendizaje, trastornos de memoria, trastornos de atención, otros trastornos neurológicos, ¿sí? Trastornos del sistema inmune. Bueno, ¿y cuáles son algunos factores ambientales que pueden afectar la salud? Porque acá yo solamente voy a mencionar un poco algunos como para dar un pantallazo, porque como les dije, esto es un tema que es muy, muy amplio, ¿sí? Está el cambio climático, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el tema de los residuos, sustancias vertidas al ambiente como plaguicidas y disruptores endocrinos. Vamos a tocar algunos como para darles un pantallazo para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Bueno, el cambio climático es causado por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Acá vemos, el cambio climático trae temperaturas extremas y fenómenos extremos en diferentes lugares del planeta, ¿sí? Algunos planetas, algunos sectores se están desertificando, otros sectores se están haciendo muy húmedos con inundaciones frecuentes, ¿sí? Y todo lo que esto trae. La mayoría de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, algunos gases fluorados, ¿sí? Provienen de las industrias mayormente, y esto genera un aumento, digamos, de la temperatura de ciertos sectores y disminución en otros, alteración de las corrientes marinas, ¿sí? Que esto trae alteración de la atmósfera, lo que genera también estos fenómenos extremos. Y esta, digamos, alteración en las temperaturas no solo trae estas enfermedades transmisibles como veíamos en su momento, por ejemplo, acá en Argentina y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2009, después de
casi 100 años de no tener dengue, volvió a llegar el dengue para quedar en forma endémica, epidémica durante los meses de verano. ¿Sí? Esto se debe a que el aumento de la temperatura hizo que el vector del dengue, que es el Aedes aegypti, se instalara en la ciudad de Buenos Aires en el verano como larvas y mosquitos, en el invierno como huevos, y que a medida que en la época del verano la gente se moviliza para ir de vacaciones, para ir a visitar familiares, y trae el virus en la sangre, el vector que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el Aedes aegypti, hace que se pueda transmitir. ¿Sí? Y esto en muchos países pasa algo similar. ¿Sí? Las otras enfermedades relacionadas al cambio climático son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades metabólicas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la próxima diapositiva, que viene después, que tiene que ver con la contaminación del aire exterior. ¿Sí? La contaminación del aire exterior se da por la combinación y las reacciones fotoquímicas entre diferentes sustancias que se vierten a la atmósfera, ¿sí? Entre ellas el ozono, el óxido nitroso, los sulfatos que generan ácido sulfúrico, ¿sí? La lluvia ácida. Todos estos productos que se vierten al ambiente, generalmente producidos por los combustibles fósiles, como muestra esta diapo, que es bastante linda, o sea, es un gráfico, ¿no? Pero es muy lindo porque la mayoría de esto se produce por la emisión de gases de combustibles fósiles y la emisión de gases de industrias, ¿sí? Esto provoca, ¿sí? Alteración. En el año 2016, el informe de la OMS respecto a la contaminación del aire exterior, ¿sí? Habló de que 4.2 millones de muertes se produjeron a nivel mundial por la contaminación del aire, ¿sí? En el año 2016. Este es el último informe respecto a este tema de la OMS. Y de esa cantidad de muertes, ¿sí? Más de la mitad, el 58%, fue por enfermedades cardiovasculares, el 18% por enfermedades pulmonares crónicas, un 6% por cáncer de pulmón y el resto por otras causas. Pero bueno, esto es algo importante porque la realidad es que a esto estamos expuestos todos los días. Hay un tema interesante con el ozono, que la toxicidad del ozono a nivel de las vías respiratorias y a nivel cardiovascular aumenta, porque aumenta la concentración en los días muy soleados, ¿sí? Entonces la gente que de repente tiene crisis asmática o tiene reacciones muy alérgicas en los días muy soleados tiene que ver con esto, con el aumento de la fracción de ozono como radical libre en el aire. Bueno, otro tema interesante en salud y ambiente que algo mencioné es el tema de la crisis del agua, ¿sí? No solo por la crisis de abastecimiento de agua segura, no sé, la gente que vive acá en Capital no tiene ese problema, esa problemática que ahora después voy a charlar en otra diapositiva, pero la mayoría de la gente del planeta tiene problemas de abastecimiento de agua segura, ¿sí? No solo agua potable, sino que sea potable, sino que llegue en forma segura a los hogares. La contaminación de las napas, ¿sí? No solo por coleriformes y por materia fecal, sino por productos químicos. La contaminación de océanos, ríos y lagos, ¿sí? Ahora después voy a hablar un poquito más en otras diapositivas de este tema. Otro tema importante es la pesca indiscriminada, ¿sí? Hay muchas especies que están al borde de la extinción por el sobreuso, como decíamos en el Overshoot Day, de los recursos naturales, ¿sí? A esto se refiere, entre otras cosas, el Overshoot Day, ¿no? El sobreuso de los recursos naturales. Bueno, el calentamiento de los océanos, que fue lo que hablé hace un ratito con el calentamiento global, que trae estos trastornos y fenómenos extremos. Bueno, y un tema interesante con el agua, que es una problemática que acá en Argentina no se habla mucho, pero que sí en otros países ya está en boga y de hecho se están tomando medidas, es la problemática del agua envasada, ¿sí? Se usan más de 2 billones de kilos de plástico, que equivalen más o menos a 64 millones de barriles de petróleo, pensemos esto, ¿no? Lo que es, ¿sí? Que esto equivale, ¿no? El siguiente equivalente, ¿no? Es a lo que emitiría 2.5 millones de autos durante un año de gases de efecto invernadero, ¿no?
O sea, son toda esta cantidad de barriles de petróleo, es muchísimo, ¿sí? Y esto lo que trae, ¿sí? Todo esto se utiliza para producir agua envasada, ¿sí? Toda esta cantidad de plástico, esta cantidad de barriles de petróleo. Esto es lo que trae, esta hiperproducción de plástico, trae contaminación de los océanos, por ejemplo. Esta es una imagen que es un croquis, ¿sí? No es una imagen real, pero de lo que es la isla de basuras, el trash vortex, que está en el Océano Pacífico. Esto se descubrió más o menos en el año 1998, que se descubrió una isla que tiene el tamaño de 3 penínsulas ibéricas, ¿sí? Calculemos más o menos el tamaño de la península ibérica, con España y con Portugal. Esta isla tiene el tamaño de 3 penínsulas ibéricas, es una isla que está formada de basura y que está en el Océano Pacífico, ¿sí? Está situada en este lugar, no está estática, es dinámica y se va movilizando porque se moviliza con las corrientes, pero por la disposición de las corrientes, estos residuos se acumulan en esta zona, ¿sí? Después tenemos lo otro que es el otro problema del agua envasada, que es el calentamiento global, ¿no? La utilización de toda esta cantidad de barriles de petróleo y la quema de combustibles fósiles hace que aumente, digamos, el calentamiento global con la problemática que esto trae. El otro problema de la cantidad de plástico que se utiliza para el agua envasada es el colapso de los rellenos sanitarios. La realidad es que en la mayoría de los países se hace reciclado no en forma formal, para ser redundante, sino que el reciclado se hace informalmente, como por ejemplo es en la Ciudad de Buenos Aires por los recolectores de residuos, ¿sí? Que son cooperativas informales que utilizan este recurso para vivir, pero no es mediado a través de el gobierno, que como debería ser. El colapso de los rellenos sanitarios, el aumento de basurales a cielo abierto, ¿sí? O la incineración de residuos, que genera muchísima toxicidad, ¿sí? La incineración de los residuos de plástico. Otra situación es el costo, ¿sí? Este es un cálculo que se hizo en el año 2019, ¿sí? Que el agua envasada en ese momento costaba por litro aproximadamente 44 pesos, siendo el agua de red, cuando el agua de red es segura, un costo de 0.047 pesos por litro, ¿sí? ¿No? La realidad es que es 1000 veces más cara prácticamente, es una locura, ¿no? Sobre todo en los sectores, insisto, donde hay agua potable y agua de red que es apta para consumo, ¿no? Esto no avalaría lugares donde no tienen agua potable. Otro tema es la falta de controles del agua envasada. Hay un informe del INTI que no se volvió a repetir, se cree que por un problema con la industria, en el que la mayoría de las aguas envasadas que se auditaron tenían algún control deficiente, ¿sí? No cumplían con lo que tenían que cumplir en base a lo que tenían que tener, en base a la pureza que tenían que tener y en base a la conservación como tenía que estar. Y otro tema interesantísimo, que es más que importante, es el despilfarro de agua dulce. Se requieren 3 litros de agua para producir 1 litro de agua envasada. Es una locura seguir consumiendo agua envasada, ¿no? Con estas circunstancias. Y esto lleva a esta reflexión que viene ahora, ¿no? Que las empresas de agua envasada no producen agua, producen botellas de plástico que contaminan el agua, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto cada vez que compramos agua, si nosotros tenemos acceso a agua potable. Bueno, otro tema interesante que abarca el tema de salud ambiental es el tema de los plásticos, ¿sí? Los plásticos es algo, son elementos derivados del petróleo, que se empezaron a inventar a partir de los años 50 también, pero más el auge fue a partir de los años 70 y 80, bueno, los 90 fueron el auge máximo de los plásticos, a partir de que vino este nuevo siglo, se empezó a tener un poco más de conciencia de, digamos, el poco uso que se le da a cada elemento de plástico, lo que contamina y el tiempo que dura para deshacerse, ¿no? Este informe de la FAO que hay acá del año 2017 habla de más de 320 millones de toneladas anuales de plástico que se producen a nivel mundial. Es una locura, ¿sí? Con lo que la destrucción de la flora y la fauna marina que esto trae.
pero ya no solo está alterando el ambiente de los animales, de las plantas, del ambiente visual, ¿sí? La contaminación visual que generan los plásticos, que es la verdad que es horrible, ¿no? Cualquiera de nosotros ha ido a la playa y ha visto una playa llena de basura y plástico, y es, no solo que es horrible, sino que es triste, sino que también estamos siendo, de nuevo, estamos siendo partícipes de esta situación, porque la realidad es que ya se ha detectado a nivel de las aguas y a nivel de algunos animales lo que se llaman microplásticos, ¿sí? Que tienen tamaño desde nanopartículas hasta 5 milímetros, ¿sí? Y esto lo estamos consumiendo nosotros en el agua, y lo estamos consumiendo en ciertos mariscos, en ciertos crustáceos, en pequeños peces, ¿sí? Ya hay estudios donde se ve que, y no se sabe qué repercusión va a tener esto para nosotros como ser humano o como especie a largo plazo. Pensemos que tardan más de 500 años la mayoría en degradarse a nivel del ambiente, imagínense en el organismo nuestro, ¿no? Muchos de los plásticos son disruptores endocrinos, y algunos se han visto que pueden tener efectos cancerígenos, ¿sí? Aparte de disruptores endocrinos. Y bueno, muchos químicos se utilizan para la producción de plástico. Estos nanoplásticos o microplásticos que se han encontrado, ¿sí? Están formados por estos químicos, y nosotros estamos en contacto, y nuestro organismo está en contacto con ellos. Así que en un par de años probablemente empecemos a ver qué repercusión tiene esto, ¿no? Bueno, esta foto la verdad que es triste, ¿no? Pero hay que mirar cómo, no sé si ustedes ven la flechita que yo pongo, cómo la tortuga se le estranguló el caparazón por haber quedado atrapada en uno de estos packs de cerveza, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, otro tema que también abarca la salud ambiental, ¿sí? Son las sustancias vertidas al ambiente que afectan la salud, ¿sí? Algunas pueden ser los plaguicidas, los contaminantes orgánicos persistentes, algunos disruptores endocrinos y algunos metales pesados. Vamos a mencionar algunas de ellas en un principio, ¿sí? El uso indiscriminado de plaguicidas. Nuestro país es uno de los países que más plaguicidas utiliza, ¿sí? En Argentina hubo un incremento de más del 1000% en los últimos años, ¿sí? Y está relacionado con que somos un país agroganadero. La realidad es que nosotros a nivel de las ciudades o de las ciudades más grandes quizás no tenemos tanto contacto con los plaguicidas si las verduras que nos están llegando tienen bien hecho el tiempo de carencia, que es el tiempo que se necesita entre que a la verdura se le pone el plaguicida y que nosotros la consumimos. Pero el resto del país está expuesto a plaguicidas, ¿sí? Y ya hay muchísimos estudios que asocian a los plaguicidas a enfermedades oncológicas, a enfermedades del embarazo, abortos espontáneos, trastornos teratogénicos, disrupciones endócrinas. El glifosato, del cual se habla ya mucho en estos últimos años y que tiene un lobby industrial grandísimo a través de la empresa Monsanto, que es el que lo produce, ¿sí? Está considerado por la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, ¿sí? Como 2A, que es probablemente cancerígeno. Por suerte, en el año 2018, después de mucho pelear, en Estados Unidos se logró un fallo trascendental a nivel judicial, en el que se determinó que el glifosato había producido cáncer a un granjero, ¿sí? Y se condenó a esta empresa Monsanto, que es la que produce el Roundup o glifosato, a pagar $289 millones a este granjero por cómo lo había perjudicado. Esto es un fallo realmente trascendental, porque es la primera vez en el planeta que hay un fallo en contra de el glifosato. Por supuesto, al señor nadie le devuelve la vida, ¿no? Los $289 millones que le dejen, pero bueno, su familia por lo menos lo va a poder disfrutar. Pero bueno, esto es, y acá en la Argentina se usan muchísimo. Tenemos la soja transgénica, somos uno de los principales, junto con Estados Unidos, productores de soja transgénica, que se exporta sobre todo para alimentación de animales, ¿sí? Y bueno, estamos expuestos a esto. Hay un estudio muy interesante que se hizo en el año 2008 en la maternidad Sardá, no sé si lo habrán escuchado en algún momento,
antes que comentarles el estudio, les voy a comentar porque algunas críticas que se le hizo al estudio fue que era un poco sesgado, porque la maternidad Sardá atiende muchas madres que son, digamos, del segundo o tercer cordón del conurbano bonaerense, madres que son la mayoría extranjeras que viven acá y trabajan en quintas, ¿sí? Pero en este estudio lo que ellos determinaron, más allá de la población que ellos atienden, es población que vive en la provincia de Buenos Aires, o sea, no es población que vive en la China, es población que vive en nuestro país. Lo que ellos determinaron, ellos midieron 23 tipos de plaguicidas en leche materna y tomaron 248 muestras. De las 248 muestras, el 91% tenía al menos un plaguicida en la leche materna, ¿sí? El plaguicida que más se encontró, que fue el 86%, ¿sí?, de las muestras, fue un plaguicida que es un derivado del DDT. El DDT era un plaguicida que se usaba hasta los años 50, que se prohibió más o menos a mediados de los años 70, porque es un plaguicida que es muy tóxico y que se vio que no solo afecta a la persona que está expuesta, sino que también afecta a la descendencia, o sea, afecta a las células germinales, ¿sí? De hecho, bueno, este plaguicida, de hecho, por eso se prohibió, pero es un plaguicida que tiene, como muchos de estas sustancias químicas, una característica que es la ubicuidad, y esto quiere decir que se ha encontrado este plaguicida, así como se lo encuentra actualmente, después de muchos años está prohibido, en leche materna de mamás del tercer cordón o el segundo cordón de conurbano, se lo ha encontrado en el pelo de osos polares del Ártico, cuando jamás en la vida se utilizó ese plaguicida, ¿no? Esto se llama ubicuidad, es un plaguicida que viaja por el aire y se deposita en diferentes no solo en el medio ambiente, sino en los animales y en las personas. Bueno, otro tema interesante de sustancias que se vierten al ambiente, todo esto, ¿no?, es importante que cabe recalcarlo, pero que es el mundo en el que vivimos y la industria que solventa, que sustentamos en pos de la mejor calidad de vida, ¿no? Todo esto, seguimos hablando de lo mismo. Son los robadores intelectuales. Uno de ellos es el plomo, ¿sí? El plomo, ¿sí?, la exposición, pero digamos, la intoxicación aguda con plomo da da náuseas, da vómitos, dolor abdominal, pero la intoxicación prolongada y la intoxicación específicamente en niños trae trastornos del neurodesarrollo, ¿sí?, y reducción del coeficiente intelectual. Se hizo un estudio cuando empezó a trabajar el ACUMAR, que es el ente de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que empezó a trabajar hace unos años y ahora hace muchos años que quedó parado y que prácticamente no se está desarrollando porque no tiene fondos económicos, ¿sí? Se vio que el 4% de los niños que se estudiaron ahí en ACUMAR en el 2011 tenían niveles superiores a los tolerables en sangre de plomo, ¿sí? Estos chicos son chicos que ya naturalmente tienen una vulnerabilidad por su situación social y económica, y también van a terminar teniendo una vulnerabilidad por su situación intelectual, debido al ambiente en el que están inmersos, ¿no? Y les voy a mostrar un gráfico que es interesantísimo respecto al plomo, ¿sí? Este gráfico está sacado de este informe de UNICEF del año 2020, ¿sí?, que se llama La verdad tóxica, niños expuestos al plomo y a la polución con plomo. Y este informe, que es re interesante, la verdad, para leer, sobre todo a la gente que se dedica a niños, habla de por qué se redujo, o en realidad se prohibió en finales de los años 70, principios de los 80, el uso de plomo en las naftas en Estados Unidos. Estados Unidos hizo un estudio y dice, hizo un estudio y un diseño en el que ellos vieron que la concentración de plomo a dosis menores a 5 microgramos por decilitro, que es una dosis muy baja, porque supuestamente las dosis de seguridad son mayores a 10 microgramos por decilitro, pero ellos vieron que dosis menores a 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre
traía una reducción de 3 a 5 puntos del coeficiente intelectual. Y eso es lo que ellos vieron entonces. Ellos hicieron un estudio poblacional, que es este que vemos acá, ¿sí? Donde ellos veían que la gente con coeficiente intelectual menor a 70, que ellos se llaman con disabilidad intelectual, ¿sí? Tenía más o menos una población de 6 millones de personas, ¿sí? Y tienen una población con coeficiente intelectual mayor a 130, que serían como los dotados o superdotados, de 6 millones. ¿Qué pasa si los chicos seguían con esta exposición, esta cantidad de plomo en las naftas? A ellos les iba a aumentar un 57% la cantidad de niños con disabilidad intelectual, lo que iba a traer, que ellos vieron, una proporción en el uso de los recursos de los servicios de salud y un aumento en los gastos. ¿Sí? Entonces ellos definieron que no por la salud de los niños, o sea, porque no creo que... Queremos creer que lo hicieron por la salud de los niños, pero esto fue un estudio económico en el que vieron que el gasto económico iba a ser altísimo por la cantidad de aumento proporcional de niños con disabilidad, ¿sí? Intelectual. Iba a pasar de tener 6 millones a tener 9.4 millones. Y también iban a reducir, como ven en este gráfico, la cantidad de niños superdotados. Entonces ellos con esto definen sacar la nafta de los plomos, sacar el plomo de las naftas, ¿sí? La realidad es que el plomo todavía sigue estando en muchísimas otras cosas, donde más se ven las baterías, es en las baterías de los autos, ¿sí? Pero también está todavía en algunas pinturas, está en cosméticos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los chicos y las nenas que a veces se les compra para pintarse las uñas o para pintarse la cara, digamos, emulando ser adultos, porque hay muchos cosméticos que todavía tienen plomo, ¿sí? Que se usan como para que tengan mayor durabilidad. Bueno, este es un gráfico de la NASA, ¿sí? El ser humano no solo ha llenado el planeta y ha consumido los recursos de llenar el planeta de basura, sino que esto es un gráfico de la NASA de la cantidad de residuo espacial que hemos vertido al espacio exterior. O sea, no solo estamos sobresaturando nuestro planeta, sino que ya tenemos prácticamente un anillo como el planeta Saturno, ¿sí? O sea, vemos a lo que es capaz de llegar el ser humano, ¿no? Es increíble. Y hay una frase interesante respecto acá a la NASA, que eso no lo dice la NASA, pero que la escuché varias veces, que se está abogando por encontrar nuevos planetas en los cuales colonizar, cuando no podemos conservar a uno propio, ¿no? El planeta nuestro propio, lo estamos destruyendo, ¿no? No porque sea malo la investigación y la investigación del espacio exterior, ¿no? Pero la realidad es que no podemos mantener el planeta que tenemos y queremos ya ir contaminando otros, ¿no? Es increíble. Bueno, y este es un concepto interesante que surge en base a todo esto, que tiene que ver con el uso indiscriminado del ambiente, que es el concepto del antropoceno, ¿sí? Las eras geológicas, los cambios de las eras geológicas se dan por eventos que hacen cambios a nivel global del planeta, ¿sí? Y lo que se está viendo, todavía no se puede determinar a ciencia cierta, probablemente esto lo van a determinar futuras generaciones y le van a terminar de poner el nombre, es que estaríamos entrando en una nueva era geológica que se llamaría el antropoceno, ¿sí? En el cual, digamos, las fuerzas naturales y del ser humano se entrelazaron de tal manera de que una determina el destino del otro, ¿sí? Y que los cambios que estamos haciendo nosotros al planeta alterarían, ¿sí? Lo alterarían por los próximos millones de años, ¿sí? Y en esta imagen se ve muy interesante. Acá esta imagen se llama el Abeto Sitka de esta isla. Esta isla es una isla que queda a más de 100 millas náuticas de Nueva Zelanda, se lo llama el árbol más solitario del mundo, porque es el árbol que tiene más lejos a cualquier otro árbol. Y la realidad es que es un árbol del hemisferio norte, naturalmente, que lo fue implantado por el hombre en esta isla. Y en este árbol se fue a estudiar específicamente porque estaba como muy aislado, y se vio improntas del uso de las bombas atómicas que se utilizaron en las islas del hemisferio norte, ¿sí? Del Pacífico Norte, se vieron en estos árboles del hemisferio sur. Y esto es una impronta que demuestra, digamos, que lo que está haciendo el hombre, el efecto que está teniendo el hombre en el planeta es a nivel global, ¿sí? Es uno de los que, junto con cuestiones que están pasando también y que se están viendo en la Antártida, que estaríamos entrando en el antropoceno, ¿no? En esta nueva era geológica. Bueno, pero no todo es malo, ¿no? de todo esto. La realidad es que esto es importante poder verlo, ¿sí? Porque nosotros, digamos, como
médicos y como efectores de salud, tenemos que poder ver, digamos, que la salud de nuestros pacientes y la salud del ser humano no solo está determinada actualmente, como decíamos antes, por la genética y la biología, y el ambiente, que en su momento cuando se estudiaba y uno decía todo lo que no se sabía son factores ambientales, es factor ambiental y no se sabía, ahora se le está poniendo nombre y apellido. Y la mayoría de estos factores ambientales están relacionados con actividades humanas, actividades antropomórficas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, como transmisores de salud, seamos la voz cantante de esto. Nosotros tenemos que ser la voz cantante porque de las asociaciones científicas, más allá de que, digamos, esto cuando yo empecé a ver este tema se hablaba mucho de Greenpeace, de que salven a las ballenas, de que el ambiente de las ballenas, y la realidad sí, el ambiente es las ballenas, pero el ambiente también somos los seres humanos, y la realidad es que si nosotros no tomamos como médicos la voz cantante de que el propio ser humano está trayendo las propias enfermedades que tenemos y que estamos tratando, no vamos a poder coexistir, no vamos a poder sobrevivir, ¿sí? Acá hay algunos inventos bastante interesantes porque la tecnología sí algunas veces ayuda, muchas veces ayuda, muchísimas veces ayuda, ¿sí? No lo es todo, pero muchísimas veces ayuda, y son inventos que se vienen para el futuro, ¿sí? Que son, por ejemplo, los autos a hidrógeno, ¿sí? En Japón ya se está programando para el año, creo que para el año 2025, que muchos de los autos ya utilicen hidrógeno, ¿sí? Con la disminución total del uso de combustibles fósiles. Después los bioplásticos, esto lo traje yo de Ecuador. Esto que son cucharas, tenedores y cuchillos que son hechos de semilla de palta. ¿Sí? Es interesantísimo, ¿no? El uso del recurso, o sea, no el mal uso, sino el uso de lo que uno usaría, lo que sería el desecho, ¿no? Como para hacer herramientas que uno podría utilizar. Los ecoladrillos fabricados con botellas plásticas, ¿sí? Por lo menos para reutilizar estas botellas y que no contaminen. Y después tenemos, que se usa muchísimo ya, los pallets de residuos de caña de azúcar, para no quemar, por ejemplo, carbón, cuando uno necesita la energía calórica, ¿no? Bueno, y consejos que podemos dar, sí que podemos hacer nosotros. Nosotros como profesionales de la salud, como yo ya les dije, es importantísimo que difundamos esta temática, porque esta temática estamos inmersos todos, ¿sí? Pero más allá de como profesionales de la salud, nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y somos consumidores. Y esta es una realidad, ¿sí? La decisión de los consumidores modifica, ¿sí? Lo que las empresas producen. Entonces, nosotros como consumidores podemos, digamos, en equipo y en grupo, podemos pedir a las empresas, ¿sí? Si la gente, en Francia hay un movimiento muy importante que se llama, en francés, ¿no? Que choisir, que es que elegir. Y mucha de la gente entra en este movimiento para ver a ver qué consumir. Entonces, dice, no... este producto se le solicitó que no tuviera tanto packaging porque no tenía sentido, porque se genera mucho más gasto para la producción, se generan más contaminantes para el planeta para el packaging, y a pesar de eso la empresa quiere seguir manteniendo este packaging. Nosotros sugerimos no consumir este producto, optar por otras opciones, ¿sí? Y la gente sigue esto, ¿no? O sea, digamos, como consumidores tenemos poder y tenemos que utilizarlo. Nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a utilizar el poder del consumidor para definir, cosas que se producen o cosas que se ofertan, pero me parece que es importante que empecemos a hacerlo, ¿no? De a poco. Y bueno, y otras cosas importantísimas que podemos hacer ya como personas individuales, ¿sí? Es, por ejemplo, no dejar pérdidas de agua, ¿sí? Reparar las canillas, reparar los inodoros. El agua potable es vital para todos nosotros. Reducir el consumo de packaging excesivo, que es lo que decíamos, si nosotros tenemos para elegir una galletita que tiene un solo paquete, o una galletita que viene con un paquete de plástico, con una caja de cartón y fuera una caja de metal, intentemos elegir siempre la que tiene menos packaging. Después intentar reciclar y reutilizar todo lo que se pueda, ¿sí? Utilizar lámparas LED que consumen muchísimo menos.
Apagar siempre los aparatos electrónicos, no dejarlos nunca en stand-by, ¿sí? Porque eso tiene mucho consumo de electricidad. Hay muchas páginas que si uno busca, uno puede encontrar la huella de carbono que uno deja, simplemente con las cosas que uno utiliza, ¿sí? Hay varias páginas de esto. Después, por ejemplo, utilizar el aire acondicionado y la estufa a 24 grados, ni con mucho calor ni con mucho frío, ¿sí? También por el consumo que genera esto de combustibles fósiles. Mantener las gomas bien infladas del auto para no consumir tanto combustible, ¿sí? Compartir el auto, usar transporte público, ¿sí? Ahora tenemos el coronavirus que se dificulta quizás esto, pero sí, si no, caminar o andar en bicicleta, ¿sí? Se está fomentando mucho, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el tema del uso de las bicicletas. Lavar la ropa con agua fría, ¿sí? Importantísimo, si uno puede y tiene la posibilidad de plantar árboles, y muchos árboles, ¿sí? Porque esto ayuda muchísimo al planeta. Y todas estas son opciones que las podemos hacer individualmente, ¿sí? Que es cuestión de tomar la costumbre, que a veces es difícil, ¿no? Bueno, y la clase con esto termina, ¿sí? Es la última diapositiva. Vamos a sacar, ahí está, y vamos a dejar de compartir, ahí estamos. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas, en realidad primero si quieren comentar algo de este tema, si ya habían visto este tema, que como ven es muy complejo, tiene muchas aristas, tiene, digamos, muchas especialidades que lo convocan, y no solo, como digo, especialidades médicas, sino otras profesiones, ingenieros, arquitectos, investigadores, científicos, ¿cómo se llama? Especialistas en atmósfera, especialistas en océanos. Bueno, la verdad que muchos especialistas tienen como para aportar en esto, y el trabajo en equipo es fundamental, porque como yo les digo, esto es un pantallazo de 1.000.000 de cosas y 1.000.000 de temas, pero la realidad es que de cada esto hay un súper especialista, y está bueno, digamos, tener los referentes, porque la realidad es que la calidad de evidencia y cantidad de evidencia que se genera todo el tiempo es altísima. Y entonces la realidad es que es imposible que una sola persona, una sola especialidad, una sola rama, una sola profesión dé abasto para todo, ¿no? Bueno, si alguien quiere comentar algo, me callo yo un rato. Gracias, Sara. Sería bueno por ahí las reflexiones, las cosas que se puedan aportar. Ana, por ejemplo, Ana María contaba sobre unos pacientes con autismo, 2 hermanitos, hijos de granjeros. Bueno, es importante ver la exposición en estos chicos. En el hospital de niños, el hospital Garraham, es el que más experiencia tiene, pero el Gutiérrez también, pero el que más experiencia tiene es el Garraham con el tema, con las intoxicaciones con plaguicidas. Tienen muchísima experiencia ellos, sí. Perdón, quería comentar algo, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Macarena Gore, yo soy médica psiquiatra, también soy especialista en salud ambiental. Me alegro que en la UBA, también hice en la UBA, debo haber sido una camada después que vos. Probablemente. Bueno, la verdad es que me alegro que desde la salud mental se trate el tema, porque lo que me suele pasar es que estoy en el comité de la SAP, y desde la parte de salud mental no había mucho movimiento en relación al ambiente, así que la verdad es que me puso muy contenta ver tanta gente y tanto interés desde la parte mental. Y sobre todo esto, cuando nos juntábamos en la SAP, se hablaba todo el tiempo desde los robadores intelectuales y toda la contaminación por los metales pesados, y no había representación desde nuestra parte. Así que es importante que sea transversal. Muy interesante y muy bueno que estemos en la reunión, la verdad. Es importantísimo, perdón, lo que estás diciendo vos, que es esto, que es importantísimo la transversalidad. Vos estás en el comité de SAP de ambiente. Mirá, sí, yo conozco a todas las chicas que están ahí en ambiente, a Marisa, a Ana de la Fonte, bueno, las conozco a todas ellas fueron compañeras mías también. Y sí, es interesantísimo. Con los chicos es todo un capítulo aparte, que es lo que se llama salud ambiental infantil, ¿no? Que bueno, ellas tratan mucho este tema, pero a mí me parece que es importantísimo difundirlo a todas las especialidades, porque si no es como que queda muy relegado a los infantes, y la realidad es que el resto de la medicina queda ajena a esta problemática que es importantísima, ¿no? Como vos decís. Esa era mi sensación, que quedaba todo en la SAP y no se abría al resto de las especialidades, así que me parece genial. Bueno, gracias. No, por favor. Tengo una, perdón. Bueno, quería pedirle a Ángeles porque ella puso con énfasis en la cosa urbana, y me gustaba ver si tenías alguna idea sobre esto, Ángeles.
A ver, disculpen que estoy con fiebre porque me di hoy la segunda dosis, así que estoy un poco embotada, pero hay muy poco escrito en relación a los chicos justamente y la salud ambiental, ¿no es cierto? Y en realidad, por ejemplo, el tema de las plazas, que ya son más de cemento que de tierra, o el tema de, inclusive, yo digo, ahora con la pandemia saltó que la mayoría de las escuelas tienen aulas muy poco ventiladas, ¿no? O que tienen espacios muy pequeños para los chicos. Yo digo, toda la pandemia nos ha hecho reflexionar también respecto de que los espacios tienen que ser muchísimo más amplios y que además todas las escuelas deberían tener espacios verdes, ¿no? Cosa que no tienen, no solamente por una cuestión de la tierra, sino lo que se puede hacer con la tierra, lo que se puede educar con la tierra, ¿no? Es decir, no debería ninguna escuela carecer de esto. La vez pasada también hablábamos del tema de la gentrificación, digamos, cómo el cambio en los barrios de pronto va desnaturalizando, ¿no? el barrio, y entonces un edificio de pronto queda enorme entre la escuela y la casa, y entonces ya no es tan seguro el trayecto del chico que va solo a la escuela. Digamos, bueno, hay un montón de ramas, ¿no? Un montón de aristas para investigar. Así que yo también estoy muy contenta de que haya tanta gente interesada en esto. Hace muchos años, en el año 85, estaba de moda la ecotoxicología, que yo no sé por qué después Le cambió el perdió. nombre. No, ¿Cómo? se le cambió el nombre, se le cambió el nombre. Ahora es lo que llaman salud ambiental, la ecotoxicología. Bueno, pero yo hice un seminario en Campiñas de ecotoxicología con gente de toda Latinoamérica, y la verdad que era fantástico, inclusive porque nos daban un seminario dentro del seminario en relación a la publicidad respecto del medio ambiente, ¿no? O sea, un montón de elementos que después fueron, bueno, sí, está bien, tenés razón, pero igual es cierto, la salud ambiental tomó ecotoxicología y otras disciplinas también, o sea, fue más inclusiva, está bien. Bueno, eso es como retomar viejas rutas. Sí, yo creo que, digamos, la caída del concepto no fue, digamos, por la caída del concepto en sí, sino porque en los años 80 y los 90 fue el auge del desarrollo de todo lo que fue tóxicos, plásticos, disruptores endocrinos, y la realidad es como que yo creo que se apuntó o se miró más al bienestar y a la calidad de vida, entre comillas, ¿no? Dejando de lado el ambiente, que vuelve con mucha fuerza. Ya muchas voces en los años 80 y los 90 venían haciendo denuncia de esto, pero vuelve con mucha fuerza después de cuando empieza el nuevo siglo. Incluso les cuento, por ejemplo, en relación a esto, a este seminario en Campiñas, los brasileros se pelearon muchísimo tiempo, los toxicólogos, ¿no? Porque a los plaguicidas ellos los llamaban defensivos. Entonces, había un grupo de toxicólogos que defendían que se llamaran defensivos y otro grupo de toxicólogos que combatían esto, ¿no? Así que eran batallas campales. Yo creo que finalmente se dejó de lado la palabra defensivo, no sé cómo la llamaban en Brasil, pero se dejó de lado finalmente. De hecho se llaman plaguicidas, o ya muchas veces ya se están llamando hasta agrotóxicos. Claro. Otro nombre, claro. Agrotóxicos, ¿no? Claro. Defensivos del bolsillo de Monsanto deben ser. Claro, claro. Y vos, perdón, estabas diciendo algo y te interrumpimos. ¿A mí? Federico, me pareció que había hablado y... A ver. No sé. No, que sí, bueno, que yo a nivel domiciliario lo que estoy aprendiendo a hacer es una composta orgánica domiciliaria. Está buenísimo eso. Pero bueno, viste que lleva muchos materiales, mucho tiempo, pero bueno, de a poquito me voy interiorizando, voy comprando de a poquito los materiales como para ir formándolo.
Sí, viste que en muchas ciudades de Europa el tema del reciclado es como mandatorio y de hecho si uno saca la basura cuando no corresponde y en donde no corresponde tiene multas muy altas Tal cual. y se promueve el tema de la composta en las ciudades. La realidad es que nosotros tenemos una problemática en la ciudad de Buenos Aires que es que, digamos, la mayoría de los departamentos no tienen sector verde, entonces la composta tiene un límite, porque la realidad es que llega un momento en el que no tenés dónde meter ya el compost que Tal haces. cual. Pero bueno, esto tendría que ser fomentado, yo creo que por el gobierno de la ciudad, con programas y con todo esto, porque sería la forma también de que la gente se vaya sumando, ¿no? Sí, aparte es muy lindo también de la educación, se puede incluir en las escuelas, Sí. digamos, es muy interesante. Sí. Yo estoy leyendo y todo, la verdad que es muy lindo. Les comento que tengo Muchas gracias. por ahí para la próxima reunión, o si les parece, digamos, ¿no? Como opinen, pero tengo una persona que es un experto en nuevas tecnologías, que es muy interesante porque cuenta, digamos, las cuestiones que producen mayor calentamiento global, como por ejemplo toda la cuestión alimentaria, la cría de ganado, todo el tema de la deforestación y demás, y cuenta cuáles son las opciones que se están en este momento ya empezando a usar en muchos países, como la economía circular y demás. Me pareció muy interesante escucharlo y lo contacté, así que cuando les interese o si quieren, digamos, en una próxima charla lo podemos invitar para que nos cuente, digamos, una opción un poco más optimista de todo esto que estamos viendo como bueno, como tan depredador, ¿no? Todo esto que vemos. Yo quería contar que en el Dale, año dale. 94 yo tengo primos que viven en Suiza y lo que vimos era que, por ejemplo, ya tenían en aquel entonces lo de la composta, ¿sí? Es como una especie de barril, algo que tienen afuera en el jardín, y además, por ejemplo, dentro de las casas ya en aquel entonces existían 2 cestos de basura, ¿no? El de la basura orgánica y el de la inorgánica. Mi marido en aquel entonces fumaba y cuando va a tirar el atado, ¿sí? Lo tira en el tachito equivocado y se lo hicieron sacar adentro de la casa, ¿sí? Y lo mismo en la calle, o sea, realmente hay una conciencia de la gente, cosa que acá en Mar del Plata, que ya hace unos años que se empezó con que hay días que se recogen los reciclables y otros días que se recoge los residuos orgánicos, y la mayoría de la gente no cumple con esto y sacan la basura indiscriminadamente, toda en la misma bolsa, y entonces estamos en lo mismo, porque después se quejan de los basurales que están próximos a escuelas, donde por supuesto se contamina el aire por las quemas, y también se contamina el suelo, que es de donde sacan el agua para consumo dentro de la escuela. O sea que también hay una cuestión de conciencia, de que por más que se diga, bueno, sí, sabemos que existen estos problemas y ya sabemos que hay países que han empezado a resolverlos, pero desde la misma casa se empieza a resolver esto. Pero es una cuestión de conciencia. Es una cuestión, que coincido con vos, de conciencia, es una cuestión de educación también, Claro. y es una cuestión... campaña, ¿no? Sí, no, por eso, y es una cuestión también, digamos, de fomentar esto desde los gobiernos, porque por más que uno tenga conciencia, si, como decía recién Federico, que él está empezando a hacer el compost en la casa, si después se copa y le empieza a salir bien y empieza a hacer un montón, pero no tiene dónde ponerlo porque vive en un departamento de un ambiente, si uno no tiene respuesta después del gobierno como para seguir haciendo las cosas, también es muy dificultoso. Entonces, esto tiene que ser como políticas de gobierno, me parece. Graciela quería hacer una intervención. Gracias. No, ¿Cómo por te un va, lado, Graciela? ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Por un lado, muy agradecida de este espacio y se me hizo un poquito tarde, ingresé un poco tarde. Muchas gracias, Ana Laura, toda tu exposición. Ahí está Beatriz Moyano, ¿cómo estás, Bea?
A mí me interesaría especialmente porque tenemos dos extremos, ¿no? Uno, el tema niños. ¿Se acuerdan cuando yo traje el capítulo de investigación, el tema de soberanía alimentaria, con una señora que ahora no me acuerdo el nombre, que es la fundadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde yo la había escuchado en el hospital italiano, ya me voy a acordar, pero es una licenciada en nutrición, una mujer muy, muy capa, ya una mujer muy grande, pero muy capa, donde aparecían trastornos en la infancia debido a los agrotóxicos y a otras cuestiones de contaminación con los alimentos. Y yo lo traje al capítulo de investigación porque dije, esta mujer está mandando fruta con agrotóxicos, digamos, o realmente en esto tenemos que tallar. Pero fíjense, digo, para pensar en el marco que nos reúne, que es APSA, digamos, o sea, así como está la experiencia de Suiza que contaba Ana María, yo me acuerdo cuando fui al Congreso de Berlín, que estaba viviendo en un barrio de Berlín, en una casa de una mujer alemana, viviendo, entonces estaban todos la basura discriminada, pero no pasaba el basurero, o sea que vos tenías la mosca volando arriba del orgánico una semana seguida. Entonces yo decía, bueno, mucho orden, había como 10 tachos distintos para tirar las cosas, pero no recogían la basura. Pero no, voy a esto. ¿Qué nos compete como psiquiatras? Porque yo creo que actualmente ni siquiera se preguntan enfermedades profesionales a los adultos. O sea, vos tenés un señor trabajando, no sé, de mecánico de autos, o trabajando en recolección de residuos, o trabajando con plomo, y creo que los médicos clínicos, me parece que ya casi nos están preguntando por enfermedades profesionales, contaminación de POC, por ejemplo, si alguien genera fibra plástica y no hace rin de madera, y esto lo digo con conocimiento, quiero decir, me parece que tendríamos, pero vuelvo a decir, yo entré tarde a la reunión, que tratar de vislumbrar los objetivos desde la Asociación de Psiquiatras, al lugar al que pertenecemos, porque así podemos bien hacer una contribución desde nuestro lugar de intervención con todos estos elementos tan ricos y tan bien explicados que hoy trajo Ana Laura con sus diapositivas y que vendrán otros invitados también. Quería comentar este pequeño aporte, digamos, para que uno lo pudiera reconducir a cuestiones que tienen mucho que ver con nuestra expertise, con lo que nos reúne, digamos, ¿no? Sí. Sí, por un lado sí, por otro lado también está bueno que como médicos y como personas conozcamos un montón de cosas que creo que la tiene que conocer el especialista en todo, digamos, en uñas también, porque hay cosas básicas que hacen a nuestra vida en el planeta, ¿no? A la pandemia que vivimos. Yo estuve haciendo un relevamiento el año pasado y los pensadores más importantes del siglo XXI, todos relacionaban la pandemia con la depredación ambiental. No había uno que no la relacionara, y bueno, digamos que después le vemos las consecuencias en la salud mental, pero hay un montón de cosas que están poniendo en juego todo Estoy esto. leyendo a un filósofo, Berardi, que habla de claro, respirar, claro, de respirar, y Byung-Chul Han con el enjambre. Bueno, también, Rita Segato, bueno, todos los grandes pensadores han hecho su aporte en síntesis diciendo todo lo que hacemos contra la naturaleza nos vuelve. Algo así, ¿no? Sería como muy en corto. La reunión terminaría 8:30. No sé quién más quiere aportar algo. Beatriz, dale. Cortito, yo también entré tarde porque realmente no pude, pero me interesa un montón estar acá. Me parece una iniciativa excelente y pensaba, bueno, la pandemia vino a demostrar esto de que todos dependemos de todos y donde una parte no funciona, todo el resto va a estar cayendo. Y desde lo que es más, desde el grupo de trabajo de Mindfulness, que bueno, yo también coordino y que tenemos como mucha afinidad con eso, pensar desde el concepto que nos viene desde el budismo también, esto de interser, y verlo más que desde un modo aversivo, desde un modo de que nos atañe y que el cultivo de la conciencia de que lo que comes se transforma y lo que te pasa a vos me pasa a mí, que también se interrelaciona con lo de compasión. Yo creo que es un lindo modo de poder entrar en todo esto también en la práctica de todas las disciplinas, ¿no? Y también la otra cosa que quería decir es que me parece que estaría buenísimo en cada una de las reuniones de este capítulo, como también lo dije en el grupo de APSA, de Mindfulness, en relación a este tema, particularmente, ¿qué iniciativa podríamos tener, aunque sea pequeña, de cambio en la sociedad, de propuesta, como si fueran mini cositas, ¿no? ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿No? Como estuvimos haciendo en la pandemia con otros avisos, no sé, decir como traer a conciencia de que qué podríamos hacer en lo cotidiano para cambiar este planeta entre todos, ¿no? Y proponerlo, insistirlo y estar presentes. Eso se me ocurrió. Parece sencillo. Bueno, Beatriz. Cora, ¿querías comentar algo?
Sí, no, a mí me parece que es muy importante la creación de este nuevo grupo de trabajo y creo que un poco tomando lo que decía Graciela, es cuál sería el objetivo. Uno de los objetivos tiene que ser visibilizar la problemática ambiental. Yo vivo en la provincia del Chubut, para los que no me conocen. Chubut no solamente ahora que está atravesando de público conocimiento el incendio que hay en la zona de la comarca, pero que esto no es la primera vez. Hace 2 años hubo una gran inundación, 2 años y medio, 3, en Comodoro Rivadavia, donde quedó arrasada en media hora con lluvia. Terrible. Terrible. Habitualmente seco, y quedó Comodoro entero bajo lluvia, luego otros incendios en la comarca, luego el brote de hantavirus en Epuyén. O sea, en lo personal me ha tocado en su momento en un cargo de gestión atravesar distintas crisis y catástrofes que es imposible no empezar a relacionar, y digo empezar porque no sé hasta cuándo o hasta dónde está visibilizado todo lo que tiene que ver con catástrofes climáticas y salud mental. Así que bueno, creo que por eso el porqué de este grupo en APSA. Había un comentario de Inés Correa que quería hacer y quizás con esto vamos cerrando. Cortito, lo mío. Sí, hace unos 15 años más o menos, en unas jornadas de Fundopsi, una pediatra de Santa Fe presentó un trabajo que me impactó realmente en ese momento mucho, porque todavía no se hablaba tanto, por lo menos en los congresos, de este tema, y ellos habían estudiado en una ciudad rural pequeña de la provincia de Santa Fe, 2 grupos de chicos de sala de preescolar y de primer grado, evaluando toda la evolución que tenían en el dibujo de la figura humana. En base a eso habían hecho el estudio los chicos que estaban viviendo en la ciudad y los que venían al colegio en la ciudad, pero eran hijos de agricultores. Y el no deterioro, porque el no avance que habían tenido esos chicos en su evolución cognitiva era marcadísimo. Y en esa época se estaba usando mucho glifosato en la zona. Ellos habían hecho una denuncia, habían hecho una presentación, pero bueno, no estamos en Estados Unidos, acá no pasó lo que en Estados Unidos con el glifosato. Pero este trabajo realmente fue para mí muy impactante. Creo que en las provincias por ahí se está estudiando esto un poco más. Sí, sí. Y perdón, Inés, te cuento que igualmente, por más del juicio que hubo en Estados Unidos, el glifosato se sigue usando muchísimo allá también, o sea, no se dejó de usar ni mucho menos, porque son industrias que mueven millones, y acá es lo mismo. Y hay mucha gente en el interior, sobre todo en la zona rural, médicos rurales, peleando por este tema, con poca visibilización. Sí, sí. Y bueno, me parece que es bueno poder empezar a acompañarlos. Bueno, le hago un comentario, Beatriz, que me motivaste vos para este comentario. Cuando hablas de las cuestiones que tienen que ver un poco relacionando todo, ¿no? Porque que lo que está acá afecta allá. Y yo a veces, ustedes saben, o los que me conocen mucho saben que a mí me gusta la astronomía, que me dedico bastante al tema de la astronomía. Y como segunda cosa, digamos, ¿no? Y muchas veces cuento que todos los átomos de hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos, supongamos, en el agua que tenemos hidrógeno en cantidades, que todo el hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo tiene 13.500 millones de años, porque el único momento en el universo en que se creó hidrógeno fue en el Big Bang. Después nunca más se creó hidrógeno, es el elemento más chiquito, digamos, más liviano. Entonces yo digo, bueno, una gran parte de nuestro cuerpo tiene 13.500 millones de años, la edad del universo. Wow. Y esto un poco lo digo como con esta cosa de la integralidad, ¿no? Beatriz, me hiciste acordar con esta cosa de que como en todo caso está todo en todos lados, ¿no? Somos parte del todo, sí, es así. Sí, es increíble. Bueno, muy hermoso y muy responsable. Tenemos que ser muy responsables y generar esa conciencia todo el tiempo, pero yo pienso desde la nueva versión, ¿no? Desde esta cosa del querernos, de ir a las fuentes, qué sé yo. La verdad que muy hermoso el capítulo, chicos, bueno, el grupo, perdón. Nada, felicitaciones. Gracias.
Bueno, ¿alguna cosita más o vamos cerrando? Perdón, O sea, Nora, una a la pregunta. cama. Gracias, Ana. Gracias, Nora, por la ¿Quién habla? invitación. Buenísimo, Yo, buenísimo Nora. encuentro. Gracias, Raquel. ¿Quién? No sé quién es yo. Federico. Ah, Federico, ahora te veo. Sí, sí. Te hago una consulta. ¿Va a ser todos los viernes? No, no, no. No, Ah. supongamos que hacemos un encuentro más o menos de Mensual. acá 3-4 semanas. Lo arreglamos, lo pensamos y citamos nuevamente con algún tema que por ahí opinemos a ver si nos gusta para alguien que nos, digamos, algún experto en algo que nos traiga un tema y después nosotros debatimos todo eso, ¿no? ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. También me conectaron y hablé ayer con una persona, un bioquímico del Chaco, una colega, Luciana. Hablé con este doctor del Chaco, me pareció muy agradable. Él es un gran experto en agrotóxicos, es bioquímico, trabaja ese tema, y también pensé alguna vez en invitarlo a él para que nos cuente, tiene una cantidad de papers publicados y un montón de cosas. Entonces me pareció lindo por ahí también alguna vez invitarlo a él para que nos cuente más en detalle sobre este tema. El hecho de que en el pelo y en la grasa del oso polar se encuentren agrotóxicos significa que la verdad que viaja por todos lados y que cada vez que comemos una latita de atún con una lechuguita, que es una comida sana y liviana, estamos comiendo mercurio y no sé cuánta cosa. Y las embarazadas en algunos países tienen prohibido comer el atún de las latas por la cantidad de mercurio que tiene. Así que esto es tan global y tan general que está bueno que lo podamos como ir viendo. Bueno, ¿algo más o...? Bueno, vamos cerrando, nos vemos por ahí de acá 3-4 semanas, vemos cuándo se puede y citamos. Bueno, un No, aplauso. gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno. Yo recién me pude conectar hace un ratito, pero como puse en el chat, la verdad que me encantó la propuesta y valoro mucho a Nora, tiene una cabeza especial, así que me parece que está buenísimo que se haya armado este grupo. Bueno, no es idea mía, en realidad fue idea de Ángeles. Yo siempre le daba vuelta al tema y Ángeles hizo la propuesta, así que muy bien. somos las que ni siquiera hoy coordiné yo porque presenté, pero lo vamos rotando, no, la verdad que es como una cosa más amplia. Bueno. Chau, chau. A la próxima. Buen fin de. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.